Efemérides de hoy, jueves 19 de julio. Y vamos hasta 1870. Porque un día como hoy aparece uno de los dogmas más controversiales de la Iglesia Católica. Y tiene que ver con la infalibilidad del Papa. El Papa es infalible, nunca se equivoca. Bueno, se ha ido corrigiendo poco a poco, sobre todo en este siglo XX y en este siglo XXI. Porque, sin lugar a dudas, como un hombre común y corriente, que pasa de obispo a cardenal, de repente, pues, por gracia divina, se convierte en alguien que nunca se equivoca. Cosas de la Iglesia, ya saben, que los caminos de la Iglesia son inexpugnables. Vamos hasta 1870, porque un día como hoy inicia una de las guerras que mayor transformación tuvo en Europa y que al final desemboca en lo que fue la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál fue? La Guerra Franco-Prusiana. ¿Y por qué es importante? Un imperio como el alemán se unifica. Recordemos que Alemania, lo que nosotros conocemos como Alemania, al final es un país que tiene menos de 150 años de existencia. Pues unieron pues, los germanoparlantes, Prusia, Baviera, Renania, Westfalia, hicieron, bueno, lo que hoy es Alemania. Siempre, o había un dicho diplomático en el siglo XIX, sobre todo, que todos los países tienen un ejército menos Prusia, que es un ejército que tiene un país. Bueno, ese ejército invade Francia, llega hasta París, incluso al Kaiser lo coronan en la sala de los espejos de Versalles. Y esto obviamente marca una impronta en la relación europea. ¿Por qué? Porque todo este lado fronterizo, donde está Estrasburgo, el Ruhr, todo este pedazo de Francia pasó cambiando de manos, dependiendo en qué guerra mundial estábamos. En la Primera Guerra Mundial fue lo primero que invadieron los alemanes, lo pidieron los franceses de vuelta, incluso tomaron un pedazo más de Renania después de la Primera Guerra Mundial por el Tratado de Versalles, lo que desemboca en la Segunda Guerra Mundial, que adivinen qué es lo primero que toman los alemanes. Es más, Hitler pensaba hacer un gran monumento al soldado desconocido con la Catedral de Estrasburgo. Al final entendieron, la única forma que nosotros podemos dejar esta guerra es siendo socios comerciales. Y por eso la Comunidad Económica Europea, en ese momento, Comunidad Económica del Carbón y del Acero, empieza con la unión, bueno, pensado por una gran mente como Jean Monnet, pero concretado por dos hombres pues, de su tiempo, Charles de Gaulle y Konrad Adenauer, que entendieron de que la mejor forma de que alguien deje de ser enemigo es cuando son socios comerciales. Vamos a 1969, porque un día como hoy se pone en órbita pues el Apolo 11, pues Buzz Lightyear, Buzz Aldrin. Saben que Buzz Lightyear, el de las cómicas, se llama así por Buzz Aldrin, el primer hombre que maneja y llega a la Luna. Pues Aldrin, Armstrong y Collins viajan al espacio y, como dijeron ellos mismos, dimos un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. Una frase hecha por un publicista porque había que hacer esta grandilocuencia. Lo interesante fue que el presidente Kennedy en 1961, uno de sus, en lo que él llamaba la nueva frontera, decía que antes de que terminara esa década, Estados Unidos iba a poner un hombre en la luna. Bueno, para que vean cuando hay políticas de Estado y charlatanerías como las que pasan en estos lados del mundo. Vamos a 1978, porque hablando de carros y de naves, bueno, una de las naves más importantes de la historia de la humanidad es este. Yo creo que si hay un símbolo del progreso europeo, de cómo hacer de que pues, Europa podía movilizarse de un lado al otro, uno podía acceder a una familia pues, de clase media a uno de los bienes más importantes que tú comprabas en tu vida, que era un carro. Bueno, así como lo fue el Fiat, el Renault 5, el Seat 600, bueno, los alemanes tenían su versión y era el Volkswagen Escarabajo. Un día como hoy se cierra la fábrica y se pues termina pues produciendo 16.2 millones de escarabajos repartidos por todo el mundo. Había un chiste en los años 70 que decía cómo reconocer si tu escarabajo es alemán, brasileño o mexicano. Dice que si lo cepillas muy duro y sale una lata de Budweiser, era mexicano. Y si funcionaba bien, era alemán. Vamos a 1979, porque un día como hoy,
los sandinistas derrocan a Anastasio Somoza, un punto de inflexión en la historia no solamente nicaragüense, sino de toda América Central, porque esto se iba a convertir en un punto de inflexión de la historia centroamericana. Uno, porque los sandinistas se convertirían en una especie de cabeza de playa de los cubanos en América Central. Iba a provocar una reacción en cadena pues, con Honduras, convirtiéndose en el portaaviones americano en esa misma área y El Salvador como punto de experimento de las dos potencias. América Central se convirtió en los años 80, a partir de esta revolución, en lo que España fue para las grandes potencias en los años 30. Así que, pues, una revolución que, como todas las revoluciones, empieza con buenas intenciones y todo el mundo pensaba que, bueno, saliendo de Somoza se acabaron los problemas de un país rico en tierra, es como una tabla, Nicaragua, pues la mejor ganadería, una gente estudiada, las mejores escuelas de medicina del área estaba en Nicaragua. ¿Y qué es Nicaragua hoy día? Bueno, saquen cuenta y dense cuenta. Vamos a 1980, porque un día como hoy inician los Juegos Olímpicos de Moscú, con la gran novedad o la tristeza para el deporte mundial, que inicia con un boicot de más de 58 países, entre los cuales estaba los Estados Unidos. Y obviamente esto demerita un poco estos Juegos Olímpicos. El boicot se debió a la invasión rusa a Afganistán. Y lo importante es, 4 años para un atleta de alto rendimiento es todo el tiempo del mundo. ¿Cuántas carreras quedaron frustradas porque sus países no asistieron a estos Juegos Olímpicos de Moscú? ¿Qué pasa cuando el deporte y la política se mezclan? ¿Por qué? Porque en retaliación los rusos y sus satélites también boicotearon los Juegos Olímpicos que fueron 4 años después en la ciudad de Los Ángeles. Pero ya eso es parte de la historia.